Para terminar con el tema de reacciones, lo que vamos a ver es ejercicios con estequiometría que utilicen reactivo limitante y en exceso, pureza de rendimiento y ejercicios que mezclen estequiometría con soluciones. Empecemos por el reactivo limitante y en exceso. Primero que nada, el concepto. Como había dicho antes, una reacción química es como una receta. Necesito los dos tipos de reactivos que tenga, o los tres, todos los reactivos, para poder obtener un producto. Si me falta uno de estos ingredientes, no voy a poder fabricar ese producto. Entonces, tienen que estar todos en determinadas cantidades. El que se me vaya a terminar primero es el que me va a limitar la reacción, porque no se va a poder obtener más producto. Entonces, ese va a ser el reactivo limitante. Y el otro, el que todavía me quede, va a ser el reactivo en exceso. Algunos ejercicios dicen cuál está en exceso. O me dicen un solo reactivo, así que supongo que el otro está en exceso. Pero en ejercicios en que me den los dos reactivos en distintas cantidades, lo que me tengo que fijar es cuál se me va a terminar primero, porque ese va a ser el que me limite la reacción y con ese reactivo voy a tener que hacer los cálculos. Veamos un ejemplo en que me piden esto. Por ejemplo, si se ponen a reaccionar 70 gramos de nitrógeno con 5 moles de oxígeno, según la siguiente reacción, que sería esta, y tengo que determinar el reactivo limitante y cuánto hay en exceso. Bueno, si vemos acá, primero esta reacción no está balanceada, la balanceamos rápidamente, hay 2 nitrógenos, pero hay acá 2 oxígenos y acá 3. Busco el número en común, 2 por 3, 6, o sea que va a ir un 3 acá para que haya 6, un 2 acá para que haya 6 oxígenos y un 2 acá para que haya 4 nitrógenos de cada lado. Esa es la reacción balanceada. Voy a hacer el cuadrito igual que antes, así ya lo tengo con moles, gramos y litros. Mol, masa y volumen. Y ahora voy a ver qué datos me dan. Tengo 70 gramos de nitrógeno, o sea, de nitrógeno, gramos, 70 gramos. Y tengo 5 moles de oxígeno. Oxígeno, 5 moles. Entonces me dan dos reactivos. Si yo quisiese calcular algo sobre el óxido de nitrógeno, o sea, sobre el producto, no sabría con cuál de los dos hacer la regla de 3 simples. Lo que tengo que hacer primero, antes de todo, y aunque no me lo pida en un caso así, es hacer el reactivo limitante. Entonces la primera parte acá tengo que determinar cuál es el reactivo limitante y la parte B cuánto hay en exceso, o sea, del que sobra, cuánto sobra. Para hacer el reactivo limitante, lo que tenemos que hacer en el primer paso es pasar todo a moles. Voy a expresar en moles. ¿Para qué? Porque es más cómodo. Yo tengo que ver la relación. La relación de mi reacción es 2 a 3. Entonces tengo que ver, esto lo tengo en moles y esto lo voy a pasar a moles también. Los 70 gramos de nitrógeno lo paso a moles. Hacemos eso aparte, los moles era la masa sobre la masa molar. Los moles de nitrógeno va a ser la masa, que son los 70 gramos, divididos por la masa molar, que era 14 por 2, 28. 28 gramos mol. Hago 70 dividido 28 y esto me da 2,5 moles. Entonces de esto hay 2,5 moles. Entonces ahora ya tengo los dos, tengo moles de esto y moles de esto. Me fijo cuál se me va a terminar antes. Entonces una vez que expresé todo en moles, lo segundo es plantear la regla de 3. La regla de 3 es así, me voy a poner en el primer renglón la relación que hay entre los reactivos. 2 de nitrógeno con 3 de oxígeno. Significa que cada 2 moles de nitrógeno voy a necesitar 3 moles de oxígeno. Esa es mi receta, 2 y 3. Ahora voy a poner lo que tenga a la izquierda por convención. Voy a poner estos 2,5 de nitrógeno. Me voy a fijar, para que reaccione esos 2,5, cuánto voy a necesitar de oxígeno. Voy a hacer de cuenta que esos 2,5 los voy a consumir todos. ¿Cuánto necesitaría de oxígeno? Entonces hago la regla de 3. Hago 2,5 por 3 dividido 2. Y esto me da 3,75, que es lo que necesitaría para gastar todo el nitrógeno.
Y ahora me voy a comparar con el valor que yo tengo acá, que es 5 moles. Yo sé que para gastar todo ese nitrógeno necesitaría 3,75 moles de oxígeno. O sea que cuando todo ese nitrógeno se gaste, de oxígeno voy a usar solo 3,75. ¿Cuánto tengo yo acá? Tengo 5 moles. Si necesitaría 3,75 y tengo 5 moles, es obvio que me sobra. Si yo tengo 5 y necesito 3,75. Entonces, si me sobra el oxígeno, quiere decir que el que sobra, ese es el reactivo en exceso. Y el limitante es este, del que tenía 2,5, que es el nitrógeno. Entonces, el reactivo limitante es el nitrógeno y el exceso es el oxígeno. Si hubiese sido al revés, hubiese sido en el caso de que, por ejemplo, supongamos que acá en vez de 5 moles me decían 3 moles. Yo hacía la misma cuenta, para gastar los 2,5 necesitaba 3,75, pero a mí me daban 3 en vez de 5. En ese caso tendría menos de lo que necesitaría. Entonces ese sería el reactivo limitante y el otro sería el exceso, ¿sí? Bueno, entonces cuando me preguntan cuál es el reactivo limitante, es el nitrógeno y el exceso es el oxígeno. Y ahora, ¿cuánto hay en exceso? ¿Cuánto es una cantidad? O sea, moles. Nosotros sabemos que tengo 5 moles y necesitaría 3,75 para que se consuma el limitante. Entonces hago la diferencia, hago la resta. Si tengo 5 menos 3,75, que es lo que se va a consumir, esto me va a dar 1,25 moles en exceso, que van a quedar de oxígeno, ¿sí? Esta sería la parte B. Entonces, siempre que aparezca que me dan dos reactivos, tengo que primero calcular cuál es el limitante y cuál es el exceso. Ahora, supongamos que me pregunten acá cuántos moles de este óxido se obtienen. ¿Con quién voy a hacer la cuenta? No lo voy a hacer con los 5 moles, porque yo sé que no se van a consumir todos. Lo voy a hacer con esto, con el reactivo limitante, ¿sí? Siempre tengo que trabajar, una vez que sé cuál es el reactivo limitante, voy a trabajar con ese. Entonces, si la relación es 2 a 2, 2 de nitrógeno, 2 de este, si me preguntabas en cuánto obtengo de este, serían 2,5 por 2 dividido 2, o sea, 2,5. Si yo uso los 5 moles está mal porque esto está en exceso y no van a reaccionar todos. Bueno, entonces eso sería reactivo limitante. Pasemos ahora a ver pureza. Veamos el concepto de pureza. La pureza significa que si yo tengo una muestra de un material, supongamos que quiero trabajar con nitrógeno, el nitrógeno no va a estar al 100% puro. En esa muestra que yo use va a haber otras materias que vamos a suponer que son materiales inertes, que no van a reaccionar, pero que me van a hacer sobreestimar esa muestra. Por ejemplo, si yo tengo 50 gramos de un producto que contiene nitrógeno, no todos esos 50 gramos son de nitrógeno. Yo no puedo considerar que esos 50 gramos sean de nitrógeno, sino que tengo que considerar qué porcentaje de pureza tiene esa muestra y hacer un porcentaje. Entonces, la pureza lo tengo que hacer, si me dan un porcentaje de pureza, si el enunciado da un porcentaje de pureza o de impureza, tengo que hacer el cálculo al principio del ejercicio. Antes de empezar voy a hacer ese cálculo de pureza si es que me está dando un porcentaje. Veamos un ejemplo, el primer ejemplo. El primer ejemplo me diría esto. Se hacen reaccionar 50 gramos de nitrógeno con 70% de pureza y con una cantidad suficiente de oxígeno, según esta reacción. Bueno, acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Pero me dicen que de oxígeno hay cantidad suficiente, o sea que el limitante es el nitrógeno. Esos 50 gramos ya van a ser los limitantes. Acá voy a poner moles, voy a poner gramos y voy a poner los datos. 50 gramos de nitrógeno. Nitrógeno en gramos, 50. 50 gramos. Pero tienen un 70% de pureza y no me tengo que olvidar de eso. Y la pregunta es que calcule la masa de impurezas. Bueno, la masa de impurezas es cuánto no reacciona. La masa de impurezas más la masa de pureza es la masa total que yo tenga. Yo sé que el 70% de esos 50 gramos es puro, ¿sí? Entonces voy a hacer esta regla de 3. Para la parte A voy a decir 50 gramos sería todo lo que yo tengo. O sea, el 100% de lo que yo tengo.
Ahora, el 100%, el 50 gramos es el 100% de la muestra. Ahora, yo sé que solo el 70% de la muestra es puro. Entonces, ¿cuántos gramos son puros? Y ahí hago un porcentaje. Hago 70 por 50 da 3.500 y lo divido por 100 da 35 gramos. 35 gramos entonces es lo que es puro, ¿sí? Ese es el porcentaje de pureza. Si me piden la impureza, puedo hacerlo de dos formas. O sé que si el 70% es puro, quiere decir que el 30% es lo impuro y saco el 30%. O sé que la pureza más la impureza da 50 gramos. Si de los 50 gramos 35 son puros, quiere decir que los que sean impuros van a ser 15. La masa de impureza va a ser 15 gramos. ¿Por qué? Hago los 50 gramos, que es todo, si le resto lo que es puro, me va a dar la impureza. 50 menos 35, 15 gramos de impurezas. ¿Sí? Bueno, ahora, si yo tengo que hacer un cálculo, por ejemplo, la parte B, ¿cuánto de este óxido se obtiene? ¿Cuántos serían moles? Yo no puedo hacer la cuenta con los 50 gramos, sino que para eso me dijeron el porcentaje. Entonces no hay 50 gramos en realidad. Hay 35 gramos de nitrógeno, porque el resto son impurezas, los otros 15 gramos son impurezas. Entonces yo no voy a hacer la cuenta con los 50 para llegar acá. Voy a hacer la cuenta con 35 gramos. ¿Sí? 35 gramos es lo que yo tengo. ¿Y cómo hago? Como vimos antes, con cálculos con gramos, de los gramos lo pasamos a los moles. Y una vez que tenemos los moles, resolvemos esto. Bueno, una cosa importante, esta ecuación no estaba balanceada, siempre hay que fijarse eso para los coeficientes. ¿Sí? Acá tiene que haber un 5 por 2, 10, 2 por 5, 10 y un 2 acá. Siempre los coeficientes tienen que estar. Bueno, entonces vamos a hacer cuánto de esto se obtiene. Cuánto de estos los moles. Estos gramos los paso a moles con el nitrógeno 2. El nitrógeno 2 vimos que la masa molar era el 28, entonces vamos a calcular los moles, que es masa sobre masa molar. Los moles van a ser la masa, que es los 35 gramos puros, sobre la masa molar del nitrógeno 2, que es 28 gramos mol. Y hago 35 dividido 28, y esto me da 1,25 moles. 1,25 mol, entonces es esto. Y ahora sí puedo pasar acá, ¿sí? La relación era 2 a 2. Así que si 2 es 2, 1,25, ¿cuánto? Me va a dar también 1,25 porque es por 2 dividido 2. Esta sería la respuesta B, entonces. Si me dan un porcentaje de pureza, primero que nada saco cuánto es puro y con eso hago las cuentas. Ahora vemos un ejercicio que es al revés, ¿sí? Que, bueno, también nos va a dar el porcentaje de pureza, pero nos va a preguntar otra cosa. Es parecido. Este dice, la guía es el 619. Dice, el dióxido de azufre puede tenerse industrialmente por tostación con aire de blenda que contiene 74% de sulfuro de zinc según esta reacción. Entonces, tenemos la reacción. Me dice que ese aire de blenda contiene 74% de sulfuro de zinc. Sulfuro de zinc es este. Sulfuro de zinc. Este es oxígeno, este es óxido de azufre y este es óxido de zinc. Ya acá puedo ir haciendo el cuadrito. No me va a preguntar volumen, así que con que ponga masa y moles está bien. Y voy a poner los datos. Yo sé que este sulfuro de zinc tiene 74% y lo que me dicen es que calcule la masa del mineral necesaria, o sea, este mineral necesaria, la masa de este, para obtener 500 kilos de óxido de azufre. Óxido de azufre como masa me están dando 500 kilos. Y yo sé que el mineral, tengo
sulfuro de zinc, 74% de pureza. Bueno. ¿Cómo es esto? Esto en realidad es parecido, pero es al revés en el sentido en que me están preguntando algo de los reactivos, no algo de los productos. Tengo que volver para atrás. Yo tengo que ver con qué masa de esto tengo 500 kilos de esto. Primero esto tiene que estar expresado en gramos, ¿sí? 500 kilogramos es 1 kilogramo es 1000 gramos, es 500.000 gramos, lo paso a gramos, eso es el primer paso, siempre en gramos. Y ahora tengo que volver para atrás, tengo que hacer la relación entre esto y esto. Entonces, si yo necesito saber una masa de esto, lo que me conviene es pasarlo a moles para llegar acá. ¿Sí? El camino sería paso a moles, con moles hago la regla de 3 y voy a bajar acá a la masa. Después me fijo en la pureza. Esos 500.000 gramos los voy a pasar a moles con la masa molar del azufre oxígeno 2. Entonces vamos a hacer la masa molar del azufre oxígeno 2, que es la masa del azufre, que el azufre, tiene 32 gramos. Más 16 por 2 del oxígeno. 16 por 2 es 32, más los otros 32 son 64 gramos mol. Esa es la masa molar de este. Y ya que estamos, vamos a sacar la masa molar del otro que vamos a necesitar, que es el sulfuro de zinc. Masa molar del sulfuro de zinc es, para el azufre era 32. Y vamos a fijarnos para el zinc. Que masa de 65,4 lo podemos redondear a 65. O lo dejamos 65,4, lo mismo. 32 más 65,4, toda 97,4 gramos mol. ¿Para qué hicimos esto? Para estos, primero esta parte poder pasarla a moles y después de estos moles bajar a gramos. Voy a entonces pasar esos 500.000 gramos a moles, sabiendo que los moles es la masa dividido la masa molar. Entonces los moles de esto, del óxido de azufre, va a ser la masa, que es 500.000 gramos, dividido 64 gramos sobre mol. Y ahí hacemos 500.000 dividido 64. Me da 7.812,5 mol. 7.812,5. Y ahora, ya que sé estos gramos, que son los que obtuve, lo pasé a moles, puedo venir para acá. La relación es 2 a 2, no hace falta que haga la regla de 3. 2 moles de este da 2 moles de este. Así que 7.812 moles va a ser 7.812, porque es por 2 dividido 2. Ahora, tengo que esos 7.812,5 moles pasarlos a gramos. ¿Sí? Como otra vez con la fórmula. Los moles es la masa sobre la masa molar, entonces la masa es los moles por la masa molar. La masa es 7.812,5 gramos por la masa molar de sulfuro de zinc, que era 97,4 gramos mol, se va gramo con gramos, y ahí hacemos 7.812,5 por 97,4, y eso me da 760.937,5 gramos. Esos gramos entonces son los que necesito acá. 760.937,5 gramos. Pero ojo, esos gramos, hasta ahí, esos gramos son los que necesito de ese sulfuro de zinc. Pero ¿de dónde los tengo que sacar? Los tengo que sacar de una muestra que no es pura. Entonces, si yo pongo esos 760.937 gramos de esa aire de blenda,
no estoy poniendo en realidad esa cantidad de sulfuro de zinc, porque hay impurezas. Entonces voy a tener que hacer a lo último, en este caso, porque estoy yendo al revés, la pureza la hago al último porque estoy yendo de productos hacia reactivos. Voy a tener que calcular cuánto de ese aire de blenda tengo que colocar para que poder de ese sacar esta cantidad de gramos. Entonces, esto me estaría representando el 74% de una muestra, ¿sí? Porque yo sé que ese aire de blenda, solo el 74% es puro. Yo necesito esto que sea puro. Entonces, 760.937,5 gramos me estaría representando lo que yo quiero que sea puro, que es el 74% de ese aire de blenda, ¿sí? El sulfuro de zinc es el 74%. ¿Cuánto yo tengo que poner de muestra? La muestra es el 100% para que contenga esta cantidad de el sulfuro de zinc. Pues ahí hago la cuenta. 760.937,5 por 100 dividido 74. Esto da 1.028.293 gramos. Me da más porque la muestra es mayor. Este 100% no significa que es 100% de pureza, sino que significa que es 100% de muestra. El 100% de la muestra es eso. El 74% es lo que yo necesito, que es ese compuesto en pureza. Entonces es obvio que yo tengo que poner más aire de blenda para poder sacar de esa cantidad, voy a poder sacar esto que es lo que es puro. Y bueno, si me lo empezó con kilos, porque es un número muy grande. Si esto yo lo quiero pasar a kilos, lo divido por 1000, o sea que en kilogramos va a quedar, correr 3 decimales o dividirlo por 1000, va a quedar 1028,2 o 293. Si lo queremos pasar a kilogramos. Eso entonces es pureza. Seguimos con rendimiento. De rendimiento lo que hay que saber es que cuando uno pone a reaccionar reactivos, espera obtener cierta cantidad de productos según una regla que son los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno se supone que nos va a dar 2 moles de agua. Pero a veces en la realidad no es así, esto no ocurre tal cual, sino que se obtiene un poco menos de lo que yo esperaría obtener. ¿Por qué puede ser? Porque no estamos realizando la reacción a la temperatura adecuada, hay alguna interferencia en esta reacción. Por diferentes motivos no obtengo lo que esperaría obtener de forma teórica. De forma teórica, si 2 moles de hidrógeno y 1 de oxígeno me dan 2 moles de agua, sería el 100% de rendimiento que obtener 2 moles de agua. Pero si obtengo un poco menos, es que tuve menos rendimiento. Entonces el rendimiento, si me dan un porcentaje, lo que voy a hacer es calcularlo al final y sobre los productos, sobre lo que obtuve. Como en el ejemplo que vamos a ver ahora. Se ponen a reaccionar 750 gramos de hidrógeno, o sea, acá masa de hidrógeno 750 gramos, con cantidad suficiente de oxígeno, de este hay suficiente, o sea que este es exceso y este es limitante. Y se sabe que en rendimientos del 80%, lo que tengo que calcular es la masa de agua obtenida según esta reacción. Bueno, como siempre, para calcular una masa voy a hacer la regla con los moles. Esto lo voy a pasar a moles, voy a calcular acá y vuelvo para este lado. Moles de hidrógeno, la masa molar del hidrógeno es 1 por 2, o sea 2. Entonces calculo los moles de hidrógeno haciendo la masa sobre la masa molar. Por lo tanto la masa es 750 gramos. La masa molar es 2 gramos mol. 750 dividido 2 nos da 375 moles. Esos serían los moles que tengo de esto.
Ahora de mol paso a mol, 2 a 2 es la relación, 375, 375. Porque es por 2 dividido 2. Y ahora esos 375 moles los voy a pasar acá a masa con la masa molar del agua, que era 18 gramos mol. 16 más 2, 18. Entonces, si los moles es la masa sobre la masa molar, la masa es los moles por la masa molar, multiplicando. Entonces la masa es los moles, 375 moles, por la masa molar del agua, que es 18 gramos mol. Se va mol con mol y me va a quedar la masa en gramos. Ahí hago la cuenta, 375 por 18 da 6.750 gramos. Esto entonces es lo que espero obtener de manera teórica, ¿sí? Pero lo que me tengo que acordar es que el rendimiento fue del 80%. Todo esto es teórico. Esto se obtendría, o sea, yo obtendría 6.750 gramos con un 100% de rendimiento, si todo funciona como tiene que funcionar. Pero a mí me dicen que hay un 80% de rendimiento. O sea que no voy a obtener esta cantidad, voy a obtener un poco menos. Hago la regla de 3, 80 por 6.750 y lo divido por 100. Me da 5.400 gramos. Entonces fíjense que lo que obtengo es menor. Esto es lo que sería 100% teórico, pero en realidad el resultado es este, porque no me tengo que olvidar que 80% de rendimiento. Veamos un ejemplo más, es el 625, que dice: se ponen a reaccionar 150 gramos de óxido de azufre con ácido nítrico en exceso. Y el óxido de nitrógeno obtenido se recogió en un recipiente rígido de 20 litros, ejerciendo una presión de 286 atmósferas a 40 Celsius. Me preguntan el rendimiento de la reacción. Bueno, acá es como que empiezo al revés. Me mezclan con gases, pero a partir de esos datos yo puedo saber los moles. Tengo que volver para atrás, ¿sí? Vamos a hacer el cuadro y vamos a poner todos los datos que nos da el ejercicio. Dice que tenemos del óxido de azufre 150 gramos. Acá va gramos, moles y los datos de volumen. 150 gramos con ácido nítrico en exceso. Este está en exceso, así que no me interesa. Y el óxido de nitrógeno obtenido se recogió en un recipiente rígido de 20 litros con una presión de 2,86 atmósferas a 40 Celsius. Lo que tengo que saber es el rendimiento de la reacción. Bueno, si me dan todos estos datos, quiere decir que yo con litros, atmósferas y Celsius puedo sacar los moles de acá. ¿Sí? Voy a poder con estos datos, con la fórmula calculo los moles. Y ahora me fijo con esos moles cuántos moles se obtuvieron y comparo con los que se deberían haber obtenido, ¿sí? Acá tengo dos caminos. Yo tengo que llegar a moles acá, moles que se obtuvieron en la realidad. Y desde estos gramos tengo que hacer moles teóricos, moles que obtendría. Y ahí los comparo y veo qué rendimiento hubo. Yo si puse esto, los 150 gramos los voy a pasar a moles. Y después de moles también voy a llegar acá. Y voy a estar enfrentando dos resultados. Lo esperado y lo que obtuve. Y ahí voy a ver qué rendimiento hubo. Podemos empezar por cualquiera de los dos lugares. Empecemos por ejemplo a 150 gramos a moles. Tenemos el óxido de azufre, que la masa molar es 32, más el oxígeno es 16 por 2, también 32, 64 gramos mol. Entonces sacamos los moles, que es la masa sobre la masa molar. La masa es 150 gramos sobre la masa molar, 64 gramos mol. Se van los gramos con los gramos. Y ahí hacemos 150 dividido 64 y da 2,34 moles. 2,34. Ahora hago la relación. Si esta relación es 1 a 1, porque no hay nada, o sea que se supone que acá hay un 1 y acá también,
Si la relación es 1 a 1, 234 moles va a dar 234 moles. Y esto es lo teórico, 234. ¿Por qué? Porque es lo que se obtendría con esto. Ahora me voy a fijar lo que se obtuvo en realidad. Lo obtenido se recogió en 20 litros a esta atmósfera y esta temperatura. Esto es lo que se obtuvo en realidad. Entonces esto, 234, le vamos a poner que es teórico. Y ahora vamos a ver cuánto obtuve. Con esto saco los moles que obtuve. Recordemos que la fórmula es P por B, N por R por T. Y yo quiero despejar los moles, que es lo que me falta. Quiero despejar los moles, esto va a pasar dividiendo, o sea que ya sé que P por B sobre RT van a ser los moles. Reemplazo, la presión es de 286 atmósferas por el volumen 20 litros sobre R 0,0821 atmósferas por litro mol por Kelvin por la temperatura que es 40 Celsius, pero recordemos que es 40 más 273 que nos da 313 Kelvin. Ahora sí hago esto y me va a dar los moles. Tacho las unidades, Kelvin con Kelvin, litro con litro, atmósfera con atmósfera, queda en moles. Entonces hacemos una calculadora, 2,86 por 20 y eso lo dividimos por 0,0821 por 313 y nos da este valor. A ver, vamos a verlo de nuevo. Vamos a hacer 286 por 20 y esto lo dividimos por 0,0821 por 313. Ahí. Hay que poner en paréntesis si lo hacemos directamente así. 2,23 moles. 2,23 moles, entonces es lo que obtuve. Entonces me dio diferente lo que obtuve, según el gas, que lo teórico que debería haber obtenido. Entonces ahora voy a ver qué es lo que pasó. 2,34 es lo teórico, o sea, si hubiese salido todo a la perfección y si hubiese tenido un 100% de rendimiento me hubiese dado 2,34. Pero según los datos que me dieron del gas, lo que yo obtuve es 2,23. Obtuve un poquito menos. Entonces, ¿qué porcentaje de rendimiento hubo? Ahí hago 2,23, lo multiplico por 100 y lo divido por 2,34. Esto nos da 95,29, o sea, 95,3% fue el rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da diferente la parte teórica que la parte que se obtuvo en realidad. Entonces, así puedo calcular un rendimiento si no me lo dan. Veamos este ejercicio de estequiometría que pide, además de la pureza, mezcla con soluciones, con una molaridad. Este dice, por reacción de 42,5 gramos de cloruro de bario impuro con exceso de de sulfato de hidrógeno o ácido sulfúrico, se obtuvieron 40 gramos de sulfato de bario. Lo primero es escribir la ecuación química que representa la reacción. O sea, lo que me dijeron en palabras lo tengo que escribir y obviamente la voy a tener que balancear. Entonces repasemos eso. En el A, lo que tengo que hacer es escribir esa ecuación balanceada. Reaccionó el cloruro de bario con ácido sulfúrico para dar sulfato de bario. Bueno, tengo que escribir la reacción química. ¿Qué es lo que pasó acá? Esto es una reacción en lo que pasó es que el bario se unió a esto. Por lo tanto, significa que el hidrógeno se unió al cloro.
es una reacción de desplazamiento, un cambio. Esta parte se unió al bario para formar esto, así que también evidentemente el hidrógeno se unió al cloro. Hidrógeno con cloro. Sería cloro menos 1 y hidrógeno más 1, hay uno de cada uno. Bueno, ahora lo balanceo. Empiezo viendo el bario, hay uno de cada lado. Un bario, un bario. Si sigo por el azufre, hay un azufre y un azufre. Sigo por el cloro, acá hay 2 cloros y acá hay 1. Así que va un 2 adelante. Y si sigo por el hidrógeno, acá hay 2 hidrógenos y acá debería 2 también. Así que con eso ya dejé balanceada la ecuación. Entonces voy a escribir la ecuación química y la balanceé. Por otra parte, tengo que calcular la pureza de la muestra utilizada. Para calcular una pureza, bueno, empecemos el ejercicio haciendo el cuadrito. Y voy a poner los datos. Reaccionan 42,5 gramos de cloruro de bario. Cloruro de bario, entonces 42,5. Con cantidad suficiente, con exceso de esto, está en exceso. Y se obtienen 40 gramos de sulfuro de bario. De esto, 40 gramos. La pregunta B es la pureza de la muestra utilizada. Ahí no me están dando un porcentaje de pureza, sino que me están preguntando que la calcule la pureza. Cuando me piden calcular una pureza, tengo que hacer al revés, tengo que comparar lo mismo. Tengo que fijarme, ¿sí? Estos son los gramos que yo obtengo de la muestra, ¿sí? Un 100% de muestra, este es mi 100% de muestra, yo lo que puse. Pero me tengo que fijar de esa muestra qué porcentaje reaccionó, cuánto reaccionó de esa muestra. ¿Cómo sé? Vuelvo de acá para allá. Estos 40 gramos los paso a moles, de estos moles vengo para acá y me fijo cuántos moles salieron de acá y después voy a poderlos comparar con estos gramos que serían la muestra que yo puse. Esta muestra yo puse, pero sé que no está pura. De estos 40 gramos, ¿de qué muestra salieron? No va a ser de estos 42, va a ser de un poco menos, porque tengo que tener en cuenta las impurezas. Entonces hago ese pasaje. Esto lo voy a pasar a moles usando la masa molar. Vamos a calcular la masa molar del bario, azufre, oxígeno 4. Para eso vamos a tener que ir a la tabla. Vamos a buscarlo al bario. Buscamos el bario y tiene ese bario una masa de 137,3. O sea, lo puedo dejar en 137. Más el azufre que era 32, más el oxígeno que era 16 por 4. 137 más 32 más 16 por 4, que es 64. Hago esa suma. Da 233 gramos por cada mol de esto. Y como tengo 40 gramos, ¿cuántos moles tengo? Los moles es la masa sobre la masa molar. Los moles es 40 gramos sobre 233 gramos mol. 40 dividido 233 da 0,172 moles. 0,172. Entonces son los moles de esto. ¿Y de dónde salieron? De 0,172. Que como la relación es 1 a 1, los moles es la misma cantidad. 0,172. Bueno, esos son los moles entonces de los que salieron. Ahora me tengo que fijar que mi muestra es de 42,5 gramos. Entonces, esos 0,172 gramos, vamos a ver cuántos gramos son de cloruro de bario y ahí voy a poder ver qué pureza tenía. Entonces, esos 0,172 yo los voy a pasar a masa para ver cuántos gramos son y ahí voy a comparar. Al igual que hice con el rendimiento antes, voy a comparar estos gramos reales que reaccionaron con los gramos de muestra que son los teóricos.
¿Cómo calculo? Hago la masa molar de cloruro de bario. Es el bario que es 137, vimos recién, más el cloro que es 35,5. Hacemos 137 más 35,5, nos da 172,5 gramos mol. Para calcular la masa, multiplico los moles por la masa molar. Para calcular la masa, entonces es los moles, que era 0,172, por el valor de la masa molar, que es 172,5 gramos mol. Esto era mol, se van los moles con los moles. Y nos queda 0,172 por 172,5 da 29,67 o 29,7 gramos. Entonces quiere decir que estos 0,172 moles salieron de 29,7 gramos reales. La muestra es de 42,5 gramos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pureza tenía. Ahora sí podemos hacer la pureza. La pureza sería así. 42,5 gramos es el 100% de la muestra que me dan a mí. Ahora, de esa muestra solo reaccionó la parte pura, que era lo real, 29,7 gramos, que yo la traje de acá. Lo que se formó se debió a esto, a 29,7 gramos. Entonces, ¿qué porcentaje de pureza voy a tener? ¿Qué porcentaje de esa muestra es la pureza? Lo que parece es la parte pura. Hago 29,7, lo multiplico por 100 y lo divido por 42,5. Esto me da 69,88, o sea 69,9 o 70%. De pureza, 69,9 o 70. Entonces ese es el porcentaje de la pureza que tenemos. Si me piden calcular un porcentaje de pureza y me da lo que obtuve, entonces vuelvo para atrás y comparo con lo que me dieron de muestra. Lo que me dieron de muestra es el 100% de muestra. Estos gramos de la muestra, que son los que reaccionaron, ¿cuánta pureza tendrán? Por último, la parte C, que es la que sería la parte diferente de lo que vimos hasta ahora, es que mezcla con soluciones. La parte C me pide calcular el volumen mínimo de solución, o sea, qué volumen de solución de ácido sulfúrico necesito, si se sabe que es 0,900 molar, para que reaccione todo el cloruro de bario. Todo el cloruro de bario que tenemos, ya sabemos que el cloruro de bario es esto, es 0,172 moles. Tengo que ver qué volumen de solución de ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico es este. ¿Cuánto necesito de esto para que reaccione todo esto? Entonces empiezo haciendo la relación. La relación entre esto y esto, el ácido sulfúrico, es 1 a 1. 1 de cloruro de bario, 1 de ácido sulfúrico. Los moles de estos entonces los sé. 0,172 moles tenía acá. 0,172 moles tengo de este también. Todos estos que tienen un 1 adelante van a ser los mismos moles. 0,172 entonces. Yo necesito 0,172 moles para que reaccionen estos. Entonces lo que tengo que saber es qué volumen de esto. Y esto es más que un ejercicio de soluciones, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esta parte C? Que a mí me digan que yo uso una solución 0,900 molar. Lo que implica es que tengo 0,900 moles cada 1000 mililitros. A mí me preguntan qué volumen tengo que usar para que reaccione todo esto, o sea, para que haya 0,172 moles. Y el volumen es X. Entonces 0,172 por 1000 dividido 0,900. Y da 191,1 mililitros. Ese sería entonces el volumen necesario de la solución. Entonces cuando me pregunta para que reaccione todo lo que necesito, cuánto necesito, hago la relación. Si 1 a 1, 0,172, 0,172 de este también. Lo mismo que de este y de este y de este.
Entonces yo necesito esta cantidad de moles. ¿De dónde las voy a sacar? De esa solución de ácido sulfúrico, que es 0,900. 0,900 es 0,900 moles cada 1000 mililitros. Si necesito 0,172 moles, ¿cuánto? Y me da esto. 1,91 moles.